En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lámpara para mis pasos es tu palabra y luz en mis senderos. Así dice el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Doy gracias una vez más a mi Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto lo llena, por darme la oportunidad de compartir con ustedes, apreciados hermanos, el mensaje, la buena noticia. Hoy, la palabra del Señor. Y hoy el tema que compartiremos, donde entregaremos herramientas para que tu hermano católico defienda tu fe. ¿Sí? Y tu hermano no católico que sigue esta enseñanza, estudie a profundidad las citas que vamos a compartir. ¿Por qué? Porque hoy les voy a dar citas bíblicas de la, escúchenme, de la única iglesia de Cristo. Sí, única iglesia. Porque Cristo no ha dejado miles de iglesias, Él dejó una. Y vamos a ver sus características. Vamos a ver dónde se da la gloria a Dios. Porque muchos dicen que la iglesia pues no necesita iglesia para darle la gloria a Dios. Error. Porque la Sagrada Escritura nos dice lo contrario. ¿Y quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los personajes que integran la iglesia de Cristo? Sí, con la Sagrada Escritura sí la vamos a compartir para que ustedes tengan bases bíblicas. Es decir, tomen su cuaderno, tomen su Biblia y a prepararnos en el nombre del Señor. Y vamos a empezar San Marcos capítulo 3, versículo 13. No existía. El Señor preparó a unos, vamos a ver a quiénes, por cierto tiempo los preparó. ¿Para qué? ¿Cuáles son? Después que los preparó, ¿qué hizo? ¿A quiénes llamó? ¿O fueron que esos dijeron yo voy a constituir, a establecer mi iglesia? ¿Cómo fue la historia? Con base bíblica, San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Para que hermanos quienes nos siguen, que no son católicos, vamos a darle herramientas fundamentales de que no hay más iglesias. Es una sola, la de Cristo, la verdadera. Las otras congregaciones, fundadas por hombres. Fundadas por hombres. La de Cristo, de nuestro Señor, más de 2000 años. La de los otros, la más antigua, la luterana, 500 años, más de 500 años. 500 años. 1520, cuando Martín Lutero decidió desprenderse del tronco de la verdadera y única iglesia a la cual él pertenecía. Pero porque encontró errores en ese entonces. Porque hay errores y porque habrán errores, pues decidió fundar su iglesia y muchos le han seguido. Pero hoy, a la luz de la palabra, esa con la que iniciamos lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero, vamos a descubrir la verdad. Vámonos con Mateo 3:13. Dice de esta manera: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Pequeño y hermoso detalle. Llamó a los que él quiso. Hoy hay muchas congregaciones, muchas iglesias. Se llaman ellos mismos. Yo voy a constituir mi iglesia, voy a llamar a fulanita, sutanita, que venga y se congregue conmigo. Total, es lo mismo. Estamos siguiendo al mismo Cristo, al mismo Dios. Error. ¿Cuánto tiempo tiene esa iglesia? No, pues voy a cumplir 2 años. Vas a cumplir 50 años. La de Cristo, hermanos, la de Cristo tiene más de 2000. Entonces, ¿por qué estás donde no debe estar? Llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Así instituyó a los 12. Instituyó en los apóstoles la iglesia de él. La suya, hermano que no eres católico, ¿en quién está constituido? ¿En los apóstoles? ¿Por qué no ha hecho una revisadita? ¿Por qué no va a la historia? ¿Por qué no busca la Biblia? A ver si realmente está constituida en los apóstoles. Y ahorita vamos a ver quiénes eran las primeras comunidades, cómo lo hacían, quiénes participaban, quiénes estaban. Vamos por parte. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, enviados,
para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12. Tu hermano que nos sigue, tu iglesia está fundamentada en los apóstoles, en los que vamos a nombrar, teniendo al primerito, al cual Dios le dio la autoridad. ¿No? Estás en una iglesia que no es la de Cristo. La iglesia de Cristo es la universal, la católica. ¿No le gusta católica? Bueno, la universal. Sinónimo católico, universal. Sí, hayan por todo el mundo, por todas las naciones, dice el Señor. Universal. Claramente no aparece la palabra católica. No la busquen, no la encuentran. No. Así como no aparece la pentecostal. No aparece, no la busquen. No va a aparecer la pentecostal. Así como no aparece los testigos, no la busquen, no la encuentren. Así como no aparece la evangélica, no la busquen, no la encuentren. Pero la universalidad de la iglesia de Cristo es la católica, la nuestra. Y ustedes lo pueden buscar ahora, si nos dan chance. Mateo 28, 19 en adelante. Marcos 16, 15. Ahí está. Si lo quieran aceptar, bueno. Si no, no hay ningún problema. Para enviarlos a predicar, dándole poder para echar demonios. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, está de primero en la lista de esos 12, en la que instituyó porque no existía. Santiago, su hermano Juan, hijo de Zebedeo, y ustedes pueden leer los 12. Pero para empezar, Pedro. Ustedes dirán, pero ¿por qué toma Pedro? Porque es que a Pedro el Señor le dijo lo que ustedes van a escuchar en San Mateo capítulo 16, versículo 18. En adelante yo lo voy a leer desde el 13. Vamos a compartirlo desde el 13. Mateo 16, 13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo del hombre? Respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Decían la verdad? No. Otros que eres Elías. ¿Decían la verdad? No. O Jeremías. ¿Decían la verdad? No. O algunos de los profetas. No. Muchos hermanos que no son católicos con la Biblia van predicando a Cristo. Sí. Unos se dicen llamar testigos de Jehová, otros mormones, y para ustedes contar de toda la iglesia y congregaciones. ¿Tienen su nombre? ¿Dicen la verdad? No. Ahora escuchen. Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro contestó. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué está de primero? ¿Por qué? Porque le da la autoridad y lo van a oír. Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿dijo la verdad Pedro? Sí. Sí, Pedro dijo la verdad. Entonces el Señor le dice: bienaventurado, feliz. Y por eso, escuchen lo que viene. Ahora yo te digo, habla el Señor, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Autoridad a Pedro. Yo te daré las llaves de los reinos de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado. Lo que desates en el cielo, lo que ates en el cielo. Corrijo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad. Lo que nosotros llamamos papa, jefe. Muchos le incomoda el nombre de papa. Bueno, jefe, líder. Es.
Jesús se va, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, viene el Espíritu Santo. Sí, viene el Espíritu Santo. Todos reunidos. Primeras comunidades, la iglesia primitiva. Vamos a ver quiénes estaban allí. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 14. Y comparen si en su congregación están estos personajes. Vamos a ver. En la nuestra sí, porque es la de Cristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 14. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Los apóstoles. En compañía de algunas mujeres. De María, la madre de Jesús y sus hermanos. De María, la madre de Jesús y sus hermanos. ¿En tu congregación tienen a la Virgen María? Es la iglesia de Cristo. En la nuestra sí. Sí, porque es la iglesia de Cristo. Ahora Pedro, seguimos con Pedro. Pedro viene y se lanza el primer discurso. Sí, predicando la palabra de Dios. Y vamos a oír qué hacían las primeras comunidades, qué sucedía cuando Pedro, representante de Cristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Le dio la autoridad. Pedro empieza y da ese primer discurso. Vamos a oírlo en ahí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Dice: entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, y empezó a dar el discurso. Ustedes lo leen, lo siguen leyendo. Pero vamos a ir al versículo 41. Después que todo el discurso que le da Pedro, representante de Cristo en la iglesia, al cual le dio la autoridad. En versículo 41. Los que acogieron la palabra de Pedro, predicando a nuestro Señor Jesucristo resucitado, los que cogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Primera predicación de Pedro. Y sigue. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, lo cual los hermanos protestantes no son asiduos a la enseñanza de los apóstoles, tristemente. Por eso no son la iglesia de Cristo. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan. A la fracción del pan, la Santa Eucaristía, la comunión, en la iglesia católica, la de Cristo, y a las oraciones. Versículo 46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en su casa y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaba la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que iba salvando, a los que se iba salvando. Cada día agregaba el Señor a la iglesia a aquellos que se iban salvando. ¿Y quién estaba al frente? Pedro. San Juan capítulo 21, versículo 15, vamos a leerlo. San Juan capítulo 21, 15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Más que estos, los 11, los que estaban con él, ¿me amas más que esto? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Apaciéntalo. Apóyalo. Fortalézcalo en la fe. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Cuida mi rebaño. El Señor tiene un rebaño. Hay otros rebaños que no son de Cristo y a eso hay que ir a buscar. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ese es el trabajo. Hermanos queridos que no son católicos, en tu iglesia hay obispos, sacerdotes o ancianos o presbíteros, diáconos.
En la iglesia de Cristo sí. Filipenses. Vamos, Filipenses capítulo 1. Versículo 1. Como lo dice San Pablo. Carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. A los filipenses, a todos ustedes con sus obispos. En tu iglesia hay obispos. No es la de Cristo. Y sus diáconos. En tu iglesia hay diáconos. Que en Cristo Jesús son santos. En la iglesia de Cristo hay santos. En la iglesia de Cristo hay diáconos, ancianos, presbíteros, sacerdotes. Sí, en la de Cristo. La verdadera y única iglesia. 1 Timoteo 3:15. Queridos hermanos, para que busquen la Biblia, apunten y la estudien. Pero si me demoro, dice San Pablo a Timoteo, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Dios tiene su casa, que es la iglesia. Es la, no dice las, la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿Quieres estar en la iglesia que tiene la verdad? Sí, la de Cristo. Esa es la que tiene la verdad. Las otras no la tienen. Con todo respeto, pero no la tienen. No la tienen porque no tienen la base. La piedra que es Pedro. ¿Por qué no le preguntan a ellos? Hagan la prueba, ¿verdad? Pregúntenle. Si ellos tienen las tumbas de los apóstoles. ¿Quién las tiene? La Iglesia Católica. Pregúntenle. ¿Cuál de los mártires protestantes estuvieron cuando fueron asesinados? No, ninguno. ¿Por qué? Porque no lo había. Mártires de la Iglesia Católica. ¿Por qué no reflexionan y buscan la verdad? Esa que es pilar y base de la verdad. La iglesia del Dios vivo. En la cual, dice San Pablo a los Efesios, en la cual se le da la gloria. La gloria en la iglesia. 3:20. Efesios 3:20, 21. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, a Él, a nuestro Señor Jesucristo, la gloria en la iglesia. Sí, a Dios se le da la gloria en la iglesia, no en las iglesias. En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Efesios 5:23. Vamos a leerlo por aquí. Efesios 5:23. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, el cual es asimismo Salvador. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿De cuál cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo? Es decir, de la iglesia. Mateo 28:19 en adelante. Y San Marcos 16:15 en adelante. La universalidad. Vayan a todos los pueblos, a todas las naciones. Hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Una iglesia que tiene garantía. Tiene más de 2000 años que Cristo ha dejado. A la cual nosotros les invitamos a ustedes, hermanos, que no son católicos, que busquen la verdad. Busquen la verdadera iglesia. Y a los hermanos que son católicos y fieles a la doctrina de Cristo, que no abandonemos las asambleas, dice en la carta a los Hebreos 10:26.
No abandonemos las asambleas, como muchos ya lo están acostumbrando a hacer. No, yo le doy la gloria a Dios aquí en mi casa. Error. A Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. No en la casa, no en otro lugar, en la iglesia del Dios vivo. San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, ustedes lo pueden leer en la casa. San Pablo no conoció al Señor. Él perseguía a la iglesia, sí, Hechos de los Apóstoles 9:1 en adelante, ustedes lo pueden leer. Perseguía a la iglesia. Recuerda que Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy a quien tú persigues. ¿A quién perseguía a Pablo? A los que creían en Cristo, al cuerpo, a la iglesia. Entonces Pablo no conoció a Jesús, no era de los 12, pero él recibió, dice, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Por qué? Porque lleva la sucesión apostólica. ¿Y qué era ese bello, hermoso mensaje de la Eucaristía, la Santa Eucaristía? Eso da en la única iglesia de Cristo. Preciados hermanos, ayúdanos. Sí, ayúdanos. Hay herramientas, hay muchas más, yo sé, claro que sí. Este espacio es muy corto para yo darle tantas citas bíblicas que existen. Pasaríamos horas dándole citas y compartiendo. Pero la que le he dado vamos a estudiarla, a compartirla, no quedarnos con ella, vamos a compartirla, dársela a los demás. Para que busquen la base y la verdad. La iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. 50 años en una iglesia fundada de un hombre, no me digan que es la de Cristo. Es momento de despertar. Es momento de despertar. Que nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, lo cuide y lo proteja. Que nuestro Dios, invisible pero todopoderoso, les bendiga a ustedes, a toda su familia. Que el Espíritu Santo les asista en cada momento de su vida. Y nuestra Virgencita Santa nos acompañe hoy, mañana y siempre. Amén.